Vamos a hablar de tratamiento, 4 ideas. Y yo voy a hablar un poquito del tratamiento que me gusta, que es el tratamiento basado en educación en dolor. Lo primero, la primera clave, conoce a tu paciente. Primer problema, conoce a tu paciente. ¿Y qué pesa más en la situación clínica de tu paciente? ¿Qué es lo que pesa más? ¿Sus cogniciones erróneas? ¿El problema de pérdida de la autoeficacia? La hipersensibilidad sensorial, que a lo mejor hay que tratarla, las conductas de medioevitación, la hipervigilancia, sus problemas personales, y hay que dirigir el tratamiento a lo que pesa más en la historia del paciente, en la experiencia clínica del paciente. Y para eso podemos a lo mejor utilizar algún tipo de cuestionario específico. Y tenemos que evaluar y dirigirnos a aquellos mediadores de la respuesta, donde directamente van a producir un cambio, o aquellas cosas que pueden modificar la respuesta del paciente, a los moderadores y evidentemente a los predictores del tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los principios, y llevo años casi contando lo mismo, del manejo del paciente con dolor? Primero, abordaje cognitivo-conductual. Esto no es terapia cognitivo-conductual, sino es abordaje cognitivo-conductual. Tenemos, sobre todo, que cambiar cogniciones y conductas, tratar la sensibilización central, disminuir la sensibilización central de estos pacientes, tratar las conductas de dolor y de intolerancia específica que el paciente, y manejar también, cuando es necesario, todos aquellos componentes psicosociales que favorecen o que perpetúan esas conductas de dolor o discapacidad. Y esta diapositiva va danzando por ahí varios años de un poco cómo se puede abordar el tratamiento en función del tipo de paciente que tengamos, pero no la voy a contar. Solamente voy a hablar 4 ideas de educación en dolor. Lo primero y más importante, entender lo que el paciente entiende, qué se le ha dicho, porque de lo que se trata es de hacer una reestructuración cognitiva. Y bueno, una vez más, esta es la pizarra donde en el año 99 David Butler pintaba el cerebro, las emociones, y empezaba a hablar de el papel de la sensibilización central en el dolor crónico. Pero hay muchos textos interesantes. Por ejemplo, mis pacientes con migraña se tienen que leer este libro, obligatoriamente. Es el mejor libro que hay para tratar la migraña. No estoy ahí haciéndote la pelota, la verdad. O este libro de Carlos López, o Painful Jones, que es un libro muy gracioso, lo que hay que tener un nivel de inglés elevado para entenderlo, de Lorimer Moseley, o los recientes libros que han salido de Louis Gifford. Ahí los tenéis. ¿Y por qué? Y esto es una de las razones por las que yo invité a Katia Uija a venir. Porque sabemos que los factores cognitivos, a partir de la corteza prefrontal, pueden modular la actividad de esas áreas que parecen estar relacionadas con el dolor. O sea que tenemos actualmente evidencia de que se puede hacer una modulación cognitiva. Por tanto, la educación en dolor, la base sobre la que se sustenta, probablemente es esa modulación cognitiva a partir de nuestra corteza prefrontal. Pero la cuestión fundamental para mí es, ¿realmente esa educación en dolor, esa estrategia terapéutica se adapta a mi paciente? Porque si hay una fuente nociceptiva activa, a lo mejor es mejor explicarle al paciente lo que tiene, y a lo mejor hay que tratar los tejidos y ya está, si hay una fuente nociceptiva activa. Y lo que hacemos, y lo que yo hago desde hace muchos años, es educación en la condición que el paciente tiene, explicarle la historia natural, cómo va a evolucionar, explicarle los tratamientos disponibles en la actualidad, cuál es el pronóstico, y le hablo también del dolor, pero también le tengo que explicar, pues eso, por qué él padece lo que padece, cuando hay una fuente nociceptiva activa. Pero en pacientes que tienen dolor disfuncional sin nocicepción relevante, hay que hacer educación en dolor, pero en esas ocasiones hay que dejar los tejidos en paz, porque muchas veces estamos intentando cambiar las cogniciones del paciente y estamos, perdonadme la expresión, magreándolo a la vez. Entonces estamos dando información contraproducente, salvo que utilicemos, a lo mejor en esos pacientes que tienen expectativas diferentes, que no van a entender ese abordaje con educación en dolor, no lo van a entender inicialmente, la estrategia que yo cuento, que se llama estrategia de llevarte al paciente al huerto.
y es darle unas cuantas sesiones que haces un poco el paripé, le toqueteas un poco, tal y cual, pero le vas haciendo un lavado del cerebro hasta que llega un día que dices, bueno, ahora ya, ¿quieres que nos sentemos y la próxima sesión estemos una hora hablando tú y yo y te explique un poquito esto que te pasa del dolor que tienes? Pero antes de empezar con educación en neurociencia, nos tenemos que preguntar, ¿realmente se adapta a nuestro paciente? Porque hay que tener en cuenta muchas barreras para tener un buen resultado. No es fácil, muchas dificultades. Y hay que evaluar expectativas y motivaciones. Bueno, esto es una publicidad del Viagra, que lo levanta todo, creo. Pacientes que tienen expectativas fantásticas, que quieren unas curaciones milagrosas. O muchos pacientes que les encanta saber muchas cosas, conocer, tienen muchos intereses, pero no quieren cambiar. ¿Realmente no quieren cambiar? No, there is no point, no hay que hacer nada, no se puede hacer nada de educación en dolor con nuestros pacientes. Pero muchos pacientes quieren saber. ¿Y qué quieren saber? ¿El qué? ¿Qué tienen? Y hay que decirles, usted tiene un dolor disfuncional sin ninguna fuente nociceptiva. Y es entonces cuando hay que explicar un poco y hay que dirigirse, y bueno, es entonces cuando es interesante un poco la propuesta de Neil McConnell, ¿no? Hay que cambiar. Usted tiene un dolor disfuncional. Y al paciente le interesa saber el por qué. Y hay que explicarle lo que es una sensibilización central maladaptativa. Y muchos pacientes quieren saber, perdón, antes era el cómo, sensibilización central maladaptativa, y hay muchos pacientes que quieren saber el por qué. ¿Por qué? Hay pacientes que no, pero a lo mejor hay pacientes que quieren entender por qué les sucede lo que sucede, qué le desencadenó, entender su historia. Por eso pongo aquí este artículo, atiende a la historia de tu paciente. Cuando la historia de tu paciente se olvida en el proyecto terapéutico, el riesgo de una falta de respuesta terapéutica es muy sustancial.